Hola a todos jóvenes, el día de hoy les vamos a hablar sobre un proyecto muy especial que estamos por arrancar en el 2026. Es nuestra Casa Valle Imperial. Esta casa tiene algo muy especial, es introspectiva, pero algo muy diferente de esta casa a todas las que hemos hecho es que estamos trabajando con el ladrillo como un material muy importante para todos los muros de planta baja. Esta es una evolución que viene desde el proyecto que hicimos para la nueva embajada de Bélgica en la Ciudad de México, en colaboración con el arquitecto Rafael Pardo y el arquitecto Lucio Muniain. En ese proyecto trabajamos todos los muros de la planta baja con ladrillo, inspirados en la arquitectura belga, que tiene mucho ladrillo, y desde ese momento me gustó mucho la combinación. El proyecto lamentablemente no lo ganamos, sin embargo, sí aprendí mucho durante el proceso de trabajar con estos dos grandes maestros. Quise rescatar esa combinación de materiales y cuando llega este proyecto de Casa en Valle Imperial, los clientes estaban muy abiertos a sugerencias, por lo cual nos atrevimos a hacerles esta propuesta en donde este ladrillo no es cualquier ladrillo. Es un ladrillo de Nova Ceramic, una marca que trabaja de forma industrial la producción de sus productos, de sus materiales, y este es un ladrillo cerámico que vamos a dejar aparente. Esto genera que tengamos que hacer mucho hincapié en la mano de obra para que quede perfecto, que quede lo más limpio posible, lo más ordenado, lo más derecho. Vamos a cuidar mucho el proceso constructivo para que el acabado sea el final, ¿verdad? Porque cuando tienes materiales aparentes o materiales vistos, pues es muy importante que desde el inicio queden muy bien porque no se van a recubrir. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar morteros aplanados para que se tapen todas las imperfecciones en la colocación de la mampostería, ya sea de bloc, tabicón o ladrillo. Pero en este caso no, en este caso va a quedar visto. Entonces es muy importante la supervisión y lo bueno es que vamos a construir la casa, así que depende de nosotros la supervisión que le vamos a dar. Es muy interesante la fachada, porque todos los muros de la planta baja, como decimos, son de ladrillo, pero los muros de la planta alta no. Los muros de la planta alta, para economizar, los vamos a hacer de tabicón, un tabicón de cemento, por lo cual se va a generar un bloque en la parte de arriba, planta alta, un bloque que sienta sobre la planta baja. Y ese bloque de arriba sí va a quedar con aplanados de mortero o estuco y con pintura blanca. Por lo cual, cuando se desfasa ese bloque sobre los muros de la planta baja de ladrillo, te genera una sensación como si estuvieran asentándose, ¿no? Como si estuviera llegando este bloque del espacio, sentando sobre este basamento. El concepto de basamento lo utilizamos mucho por la arquitectura estereotómica, esta arquitectura de mampostería, y en la arquitectura primitiva, pues generalmente los muros eran de adobe, eran de tierra. Entonces nos da esta apariencia muy agradable el que el bloque blanco siente sobre el bloque rojizo de ladrillo de tierra. Y como pueden ver, hay un gran volado. Tenemos un volado como de 3,5 metros de la planta alta sobre la planta baja para proteger un poco del sol a nuestros coches, y eso genera que tenga una volumetría pues, más potente, ¿no? Más interesante. No es plana, sino que está desfasado este bloque de la planta alta sobre la planta baja. A diferencia de proyectos como en La Cueva, que generamos un basamento, ya que teníamos que elevar la casa a medio nivel por un sótano. Aquí no hay sótano, las cocheras están a nivel de planta baja. Pero ese desfase del bloque blanco, pues le da mucha volumetría y mucho dinamismo. Y como pueden ver, pues no hay ventanas, ¿verdad? La fachada está trabajada de manera que las ventanas de la recámara principal, que es ese bloque que está volando sobre los coches en la planta baja, no las veas, no quedan aparentes, no quedan vistas. Y lo único que se ve es esta ranura horizontal muy esbelta que tiene alrededor de 15 centímetros. Y no es una ventana esa ranura es un hueco, es una abertura del patio que está
ventilando e iluminando de forma natural la recámara principal. O sea, de la recámara principal te vas a poder asomar a la calle a través de esa ranura. Y si se fijan, como el bloque, despegamos el bloque de la planta alta del límite de la izquierda del terreno. O sea, la casa no tenía esa restricción lateral, esa servidumbre lateral, como se les llama, no era obligatorio. Nosotros la generamos, nosotros despegamos el bloque, todo el bloque, tanto de la planta baja como de la planta alta, lo despegamos alrededor de 1,5 metros del lindero, del límite del terreno, para generar mayor ventilación y mayor iluminación, sin necesidad de tener ventanas directas hacia la fachada. Y gracias a que ese bloque está despegado también, la ranura del patio, de la terraza, de la recámara principal de la planta alta, da la vuelta. Entonces eso genera que tenga una proporción mucho más tridimensional, le da mucho más dinámica a la fachada, se siente un objeto mucho más vivo. Nosotros trabajamos siempre con 3 materiales, o tratamos de trabajar con 3 materiales, la menor cantidad de materiales posibles para que la pieza luzca más natural. En este caso, estamos usando el mismo ladrillo para el pavimento y una madera que todavía no hemos definido bien, estamos en costos, estamos definiendo los presupuestos, entonces estamos entre opciones de una parota, un cedro o un encino. El encino se puede entintar para que tenga este color un poquito más rojizo, que ya tiene la parota o que ya tiene materiales como el cedro. Para complementar la fachada, dejamos la puerta de acceso lateral de ese patio o pasillo lateral para darle mantenimiento al jardín. La hacemos de la misma madera y colocamos la misma madera en las puertas de la bodega. Y para que respire un poco, le dejamos unas pequeñas aberturas en la parte de arriba para que tenga algo de ventilación natural en esa bodega. Y al mismo tiempo el baño, porque el baño lo tenemos detrás de las puertas de la bodega. Entonces también estamos dejando esas ventilas para la ventilación del baño. Estamos utilizando un software para este video, se llama D5 Render. Nosotros en la Academia de Arquitectura Avanzada damos cursos del D5. Para nosotros es uno de los software más potentes, más versátiles, que nos permite generar resultados bastante fotorrealistas en poco tiempo, así que vale la pena que lo conozcan. Tenemos un terreno irregular, fíjense, el terreno mide 10 metros con 15 centímetros al frente y al fondo, en la parte de atrás, tiene 9 metros, se va cerrando. Las restricciones son solamente frontales y posteriores, otra vez, no hay laterales. Al frente nos quitan 3,5 metros más o menos y atrás 3 metros también. Por esa razón nosotros decidimos generar este pasillo, este patio lateral. ¿Por qué? Porque como el terreno no es regular, ustedes siempre recuerden que tienen que buscar generar ángulos de 90 grados. Los ángulos de 90 grados son los más eficientes para poder ordenar bien un proyecto. ¿Por qué? Porque todo está a 90 grados. El formato de un piso, un mueble. Entonces, cuando ustedes no tienen ángulos a 90 grados, van a generar desperdicios de espacios y van a generar conflictos a la hora de estar resolviéndolos. Entonces, por esa razón, nosotros tomamos el ángulo del terreno que se abría, nos retiramos y generamos un ángulo a 90 grados. Como ustedes saben, la filosofía de nuestro despacho es siempre darle intimidad a nuestros proyectos. Siempre debe haber una relación entre el interior y el exterior, pero no debe de ser una relación directa. Nos gusta complejizarla y obtener toda la iluminación y la ventilación a través de patios, a través de jardines. En este proyecto no tenemos un patio central, pero tenemos ingresos de iluminación a través de este pasillo lateral. De esa manera conseguimos cerrarnos o bloquear las vistas directas hacia la calle sin perder iluminación y ventilación natural. Tratamos que el mismo material del ladrillo esté en el piso. La puerta en la parte de arriba le estamos dejando una pequeña ventana para que haya algo de iluminación y ventilación en el acceso principal. Cuando entramos a la casa, nos recibe un vestíbulo. Ese vestíbulo tiene una banca y ahí es cuando nos damos cuenta del ladrillo, ¿no? La fuerza que tiene el ladrillo en este proyecto. Algo muy interesante, si pueden darse cuenta, es la escalera. Nosotros decimos que las casas están vivas, jóvenes, son organismos vivos, en donde la escalera es la columna vertebral. Por eso es muy importante que la escalera siempre esté en la misma posición en todos los niveles para que comunique y conecte con todos los espacios. Si notan una diferencia entre
otras de nuestras casas, otros de nuestros proyectos, es que la escalera está invertida. No la ves de frente. Normalmente trabajamos la escalera en el acceso principal para podernos comunicar directamente hacia los distintos niveles sin generar demasiadas circulaciones que sacrifiquen la intimidad en otras áreas. Pero en este proyecto nos atrevimos a darle la vuelta. Y esto porque hacía mucho más eficiente el desarrollo de la planta alta, como vamos a ver más adelante. Entonces, de manera que como la escalera está enfrente de nosotros, pero está al revés, nos genera mayor espacio, porque los escalones no arrancan de frente, sino arrancan hasta el fondo. Los escalones más altos los tenemos en el acceso principal. Eso nos da realmente un vestíbulo muy cómodo, porque no tenemos ese flujo. Siempre estamos pensando en el flujo. El flujo es cómo se distribuye un habitante o una célula en el interior de un edificio, en este caso de una casa, lo cual nos genera un vestíbulo muy amplio. Después de nuestros viajes a Japón, hemos empezado a dejar siempre un pequeño escalón entre el acceso principal y el resto de la casa, para que todo el polvo que traemos en los zapatos no entre hacia la casa, sino que se quede en este primer espacio o vestíbulo. Le colocamos una banca para poder quitarnos los zapatos, poder guardarlos, y de aquí nos empezamos a distribuir. Nos distribuimos hacia la izquierda, hacia la recámara de la planta baja. Recordamos que las casas, la mayoría de los clientes nos piden una recámara en planta baja, y como nosotros queremos hacer una arquitectura introspectiva, el reto es darle iluminación y ventilación natural a esa recámara sin sacrificar la privacidad, sin tener la ventana directamente hacia las cocheras, que generalmente están al frente. Entonces, de manera que el reto es cómo iluminas y ventilas esa recámara. En distintos proyectos, por ejemplo en Casa Natura, hicimos la recámara en planta baja ventilada hacia un patio delimitado por un muro pantalla. En Casa para ver al cielo, la recámara en planta baja está ventilando hacia el patio posterior. Y en proyectos como Casa Bonsai, en donde teníamos una restricción obligatoria lateral, la aprovechamos para utilizarla para iluminar y ventilar la recámara. Pero aquí, como no teníamos esa restricción y como nosotros la generamos, la utilizamos. Y la recámara en la planta baja, como pueden ver, está muy iluminada a través de un ventanal que se comunica a ese patio lateral. Y un detalle muy bonito de esta casa es que los muros perimetrales, el muro que colinda con los vecinos, también está hecho de este ladrillo Nova Ceramic. Entonces, la visual que tiene la construcción de la casa le da una apariencia muy sólida. Y también nos hemos inspirado de proyectos de obras ajenas como Pote Arquitectura o Laboratorio de Arquitectura en Querétaro, que trabajan con estos materiales aparentes, estos materiales vistos. Nos hemos inspirado en ellos también para provocar esta textura en los materiales. Entonces, esta recámara en la planta baja, nuestros clientes trabajan desde casa y la van a utilizar como un despacho, pero está pensada por las dimensiones, porque tiene closet en la planta baja y porque también tiene un baño completo a un lado. Generalmente tenemos un baño de visitas en la planta baja. Nosotros invitamos siempre a los clientes a que ese baño de visitas sea completo, porque si tenemos ese espacio de oficina o de habitación en la planta baja, puede trabajar como una recámara, ¿no? Por eso siempre invitamos a que sea baño completo. Es un espacio muy generoso, son recámaras realmente que le cabe una cama king size, tiene 350 por 350 aproximadamente, quizá un poco más, esa recámara. Y en el interior del baño pues podemos ver el mismo recubrimiento, ¿no? Ese ladrillo va a estar en todos los muros. Otro espacio en el vestíbulo que es muy importante que tenga iluminación natural está llegando a través de una doble altura. O sea, las dobles alturas son los espacios a veces más potentes de los proyectos, porque es donde el proyecto crece, ¿no? Es por donde logramos más amplitud. Entonces, a través de esa doble altura, tenemos una linternilla en la parte de arriba en donde toda la iluminación natural está descendiendo y nos garantiza que ese vestíbulo tenga buena iluminación. Pasamos el espacio de la doble altura y llegamos al monoespacio. Recordemos que como queremos hacer que las casas o que cualquier espacio que diseñemos sea lo más amplio posible y más en terrenos donde tampoco no son
no son terrenos muy grandes. Es muy importante que comuniquemos el área social de sala, comedor y cocina. En lugar de tenerlos en cuartos o en piezas independientes, los tenemos en un monoespacio, en un solo ambiente. De manera que tenemos aquí la cocina, el comedor y la sala comunicados con una terraza. Como les decía, los clientes trabajan desde casa y nos decían que querían un espacio de terraza, cubierta, techada, en donde ellos pudieran salir a trabajar, porque la pareja, ambos trabajan desde casa. Entonces era importante que hubiera espacios de trabajo independientes para cada uno de ellos, en donde pudieran tener su privacidad, porque trabajar desde casa requiere silencio. Entonces era muy importante también trabajar con estos ambientes, de manera que la terraza la trabajamos de esta manera. La terraza queda en esquina. La fachada principal es norte. El norte, ustedes saben que no recibe mucha luz en el hemisferio norte. Si nos están viendo desde el hemisferio sur, es lo opuesto, recibe mucha luz. Pero en el hemisferio norte no. En el hemisferio norte todo lo que queremos que tenga sombra, que sea fresco, lo orientamos hacia el norte. La fachada posterior nos queda orientada hacia el sur. Siempre que tengamos una fachada orientada hacia el sur, la tenemos que proteger. Tenemos que protegerla a través de volados, de marquesinas, de ventanas más reducidas, cerramientos. Entonces, si se fijan, en este caso no tenemos el típico ventanal completo de lado a lado, sino que jugamos con estos muros y con estas terrazas justo en la esquina para que justo tuviese una perspectiva mucho mayor, porque aprovechamos el jardín posterior obligatorio con el jardín lateral que nosotros generamos para que tuviese esa terraza este efecto de estar rodeado de jardín. Por eso la colocamos en la esquina. Y de esa manera también, si vemos, la cocina es uno de los puntos más importantes de esta casa. Al tener el espacio delimitado por la terraza en la esquina, nos generó pues un ambiente bastante grande detrás que se lo dimos a la cocina. Y para que tuviera buena iluminación, por eso la colocamos ahí. Y uno de las ventanas que más me gustan, de hecho de los espacios que más me gustan de esta casa, es justamente la cocina. Fíjense qué bien combina entre estos materiales blancos, con el ladrillo, con un tono un poquito más rojizo. Y esa ventana de la cocina me encanta, porque en lugar de tener gabinetes en la parte de arriba de la tarja o de la parrilla, tenemos una ventana que arranca a los 90 centímetros de la cubierta de la cocina y termina sin cerramiento en el lecho inferior de la losa. Esto nos da una sensación de que es una sustracción más que una ventana. Y desde la cocina pues podemos ver el comedor, podemos ver la sala. El ventanal de la sala también me gustó mucho, que es un fijo, para que veas la continuidad del muro del ladrillo y cómo se vuelve el muro del jardín y cómo le da la vuelta, ¿no? La intención es que te sientas rodeado por este muro de ladrillo en toda la planta baja. A mí me encanta la combinación, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que a muchos clientes no les encanta totalmente la arquitectura blanca, sino que les gusta equilibrarla con algunos materiales. Eso lo vimos en Olivos, ¿no? En Olivos no tuvimos ventanales aluminio blanco, ni tuvimos carpinterías blancas. Nos fuimos por una madera de encino con entintados tipo nogal. Entonces nos damos cuenta que tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? No tengan miedo de contratarnos, no nos vamos a imponer directamente con el color blanco, sino que vamos a tratar de generar ese equilibrio. A mí en lo particular me encanta, pero entiendo que podemos combinarlo con otras tonalidades y que se siga viendo muy elegante. El piso de la terraza también va a ser de ladrillo. O sea, la intención es que todas las terrazas queden con este mismo ladrillo para tener este envolvente. Y el jardín pues es muy importante. Aquí le estamos dando una buena paleta de vegetal, estamos dejando una gravilla en lugar de pasto para bajar el mantenimiento. El pasto requiere mucha agua, por eso la gravilla o el sello es una alternativa muy buena y muy sustentable, vaya. El mueble quedó muy bien, ¿no? El mueble con estas repisas y todo lo demás es pura alacena. Es muy importante que las cocinas tengan alacena. En este caso, pues no nos quedó una alacena de cuarto, pero sí nos quedaron una alacena de 60 centímetros de profundidad, bastante generosa, 2,5 metros de almacenamiento. Creo que es bastante buen espacio. Y pues bueno, ¿no? La sala queda como un espacio de entretenimiento vinculada con la terraza.
Y la terraza yo creo que es un espacio que le van a sacar mucho provecho. A diferencia de otros proyectos, ¿no? En donde la terraza es todo el ventanal comunicado con el jardín posterior. Aquí no, aquí la hicimos cuadrada, más o menos 350 por 350, que cabe una buena mesa, 8 personas, eh, muy bien protegidos del sol. Y ese es el ambiente, ¿no? El ambiente es tener un espacio muy amplio, comunicado, en donde la cocina, el comedor y la sala y la terraza se puedan ver, ¿no? La escalera empotrada en el muro, aquí en el video lo estamos viendo con una viga, pero yo creo que esa viga la vamos a retirar y vamos a hacer una escalera como la que hicimos en Casa Natura, completamente empotrada. Vamos a colocar una viga en el muro, esa viga va a quedar colada con el muro de concreto y después vamos a soldar algunas placas para que después lleguen los escalones de bastidores de PTR y que queden bien anclados a esa viga. Entonces subimos las escaleras, estamos en la doble altura, tenemos muy buena iluminación gracias a la ventana tipo linternilla a manera de una franja. Y aquí arriba me encanta siempre que te puedas asomar, ¿no? Me gusta mucho esa dinámica en donde la familia o las personas siempre se pueden comunicar entre los distintos niveles, ¿no? La inteligencia es la comunicación, ¿verdad? Entre más comunicaciones hay entre las neuronas, más inteligente es el cerebro. Yo creo que la arquitectura es algo similar. Entre más comunicación hay entre los espacios, más inteligente es la arquitectura. Entre más patios tiene la arquitectura, pues más inteligente es, ¿verdad? Porque se ventila y se ilumina de mejor manera. En la recámara principal podemos darnos cuenta que la fuente de luz principal es, es esta terraza que se comunica con la calle, pero tenemos otro pequeño patio enfrente de la cama en donde tenemos esa ventilación cruzada. Entonces, es una casa que casi no tiene ventanas hacia la calle, pero es una de las recámaras principales más iluminadas y mejor ventiladas que tenemos en el despacho. El vestidor queda muy bien, estamos proponiendo puertas en los vestidores. A veces los clientes no las piden, pero en este caso, como no tiene una puerta como tal el vestidor, pues yo creo que es importante, ¿no? Que tenga puertas ya en el closet. Y el baño muy eficiente, tenemos una distribución muy agradable. Doble lavamanos en un muro de 2 metros, más o menos 2,20 m, y en el otro lado tenemos dividido en esos 2,20 m sanitario y cabina de regadero. Muy buena, es una muy buena distribución para un baño principal, ¿verdad? Porque para un lavamanos, para un mueble de baño, para 2 personas, pues 2 metros queda muy buen espacio también para que puedas tener productos también en la cubierta. Ahí podemos ver ese ventanal también del patio secundario. La recámara principal siempre es muy importante que tenga dimensiones generosas, que nos quepa una buena cama king size y todavía nos quede buen espacio de circulación en los costados. Esta recámara principal mide alrededor de 4,20 por 3,50, articulada por esos dos patios, ¿no? Y fíjense qué importante es la vegetación. Los patios sin vegetación, pues no están vivos, jóvenes. Para que realmente esté vivo un patio necesita plantas. Entonces, qué bonito se ven esos patios cuando llegan las macetas de barro natural también y todo el color verde. Y ahí nos podemos dar cuenta de la terraza, esa ranura en esquina que se genera a través de unos volados de traves de concreto, nos permiten estar en comunicación con la calle, pero de una forma más sutil. Nos queda un buen muro para la televisión en caso que los clientes así lo decidan. Entonces, siempre es importante darle a las personas esas posibilidades de que si en un momento quieren hacer algún cambio, que tengan esa versatilidad. Por eso, un buen muro enfrente de una cama que te soporte una televisión, yo creo que está perfecto. Y como les decía, el cuarto de lavado en la planta alta, pues es una petición y una necesidad, porque la ropa sucia se genera en la planta alta. Entonces, un buen patio que te permite tener los equipos bien techados y al mismo tiempo un espacio de ventilación natural para tender ropa, una sábana, simplemente dejar secando los trapos, pues es importante, ¿no? Siempre tratamos de que esos cuartos de lavado en planta alta pues tengan esa posibilidad. Y en la parte de atrás, aprovechando que el terreno tiene buenas medidas, pues distribuimos las 2 habitaciones, muy bien colocadas. Primero, las recámaras con ventanas directas hacia el sur, pero por eso colocamos los closets. Si se fijan, los closets se están viendo hacia el sur
para amortiguar ese calor que se va a generar por el sol que tenemos pegando durante todo el día. Entonces el closet siempre es un espacio que nos ayuda como amortiguador del calor. Y aquí en la recámara que queda en la esquina podemos ver que sí tenemos ventilación cruzada a través de una pequeña ventana orientada hacia el patio lateral. Y esos dos bloques de recámaras cuentan con dos bloques de baños. Los bloques de baños al frente, esos baños con ventilación cenital a través de una linternilla, de manera que la casa en 260 metros cuadrados cuenta con dos recámaras con sus baños completos, con sus closets. Entonces, baños de buenas dimensiones, de unos 50 por 260 aproximadamente, suficiente para un baño, pues un baño de secundario, ¿no? Y siempre aprovechamos el espacio al lado del closet como para un pequeño escritorio, ¿no? Y el escritorio queda enfrente a la ventana. La primera vez que hicimos esto fue en Casa Bonsai y siempre que trabajamos con una estrategia que nos funciona, la repetimos. No tenemos miedo de repetir las estrategias que funcionan, porque eso nos ayuda a hacer cada vez más eficientes las soluciones. Acuérdense que los errores hay que tratar de no repetirlos y los aciertos hay que tratar de repetirlos, ¿verdad? Como dice esa frase de, de Estados Unidos, if it works, why change it? Y una de las cosas importantes va a ser la unión entre los muros de ladrillo de la planta baja con el enjarre, con el aplanado de yeso de la planta alta. Ese paño tiene que ser muy, muy, muy cuidado y para eso requerimos una muy buena supervisión. Pues esta joven es nuestra propuesta de Valle Imperial. Es un proyecto que nos tiene muy emocionados porque estamos experimentando algo nuevo que seguramente nos traerá muchos aprendizajes, muchos retos, pero estamos listos para tratar de prevenir la mayor cantidad de estos detalles que van a surgir. Por eso es muy importante siempre la planeación. Antes de iniciar un proyecto nuevo, hay que planificar bien, desde el presupuesto, los materiales y también el proceso constructivo, ¿verdad? Porque todos los proyectos son diferentes, no en todos tenemos las mismas condiciones. En este caso, tenemos la ventaja de que el terreno no tiene vecinos actualmente a los lados. Entonces, eso nos permite construir de una manera muy distinta a que si tuviéramos ya construcciones a los lados. Por eso es muy importante siempre la planificación, planificar de cómo vamos a abordar la construcción de este terreno, porque es muy diferente tener o no tener vecinos. A veces podemos meter maquinaria, a veces no, dependiendo si ya hay construcciones aledañas. Así que los invitamos a que nos acompañen durante todo el proceso constructivo de este nuevo proyecto aquí en Zapopan, Jalisco, Valle Imperial. Vamos a dejarles todas nuestras redes sociales. Estamos ofreciendo siempre el servicio de construcción en la zona metropolitana de Guadalajara, pero diseños jóvenes podemos hacer en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por la confianza a todos nuestros clientes en este 2025 y ahora en el 2026 que ya está arrancando. Yo soy su amigo el arquitecto Abraham Cota Paredes. Adelante.